Oiga, sí, se murió Carlos Julio. ¿Están viendo la pantalla? ¿Ya se está compartiendo? Sí, compañero. Listo, bueno. Bueno, buenas tardes. Sí, ahí se ve. A continuación, realizaremos la sustentación del trabajo final de la fase 6 de la asignatura Cultivos de Clima Medio, presentadas por Julián Esteban Peñuseche, Eduardo Montalvo y Juan Carlos García. Bueno, los sistemas agroforestales, SAP, como especie forestal, nosotros escogimos el nogal cafetero y como especie agronómica también el café. Bueno, en los últimos años el sistema agroforestal ha tenido un éxito ampliamente aceptado por muchos países del trópico. ¿Por qué? Porque este sistema está sostenido del manejo de la tierra que aumenta su rendimiento total, combinada con la producción de los cultivos de especies forestales, en forma simultánea o secuencial sobre la misma superficie del terreno. Esto aplica para la práctica de manejo que son compatibles con las prácticas culturales de la población local. Bueno, aquí se implementa la plantación de tipo cuadrado como cultivo principal el café. Tipo zonal de componentes distribuidos de forma geométrica, con su disposición implementando de forma simultánea. Bueno, los cultivos de componentes SAF con sumatoria del cultivo del café, del plátano, del nogal y del maíz como cultivo de ciclo corto. El café principal es un cultivo muy principal y de mucho valor económico. Sus requerimientos están entre 21 grados centígrados a 22 grados centígrados, con un brillo solar de 1800 horas de sol al año, con una precipitación de 1500 milímetros a 2500 milímetros, con una altitud sobre el nivel del mar de 1200 a 1800 metros. Bueno, el café, su duración en mantenimiento dura más de 15 años. La producción puede durar hasta 5, la producción se realiza y se hará después de los 5 años. Tiene una distancia de siembra de 2 metros entre hileras y 1 metro entre plantas. Su densidad de siembra es de 5.000 plantas por hectárea. Su siembra se debe limpiar el terreno y debe ser preparado. La luminosidad se puede establecer el cultivo en la sombra. Bueno, a continuación sigue el compañero Juan Carlos García con el plátano. Buenas tardes. Uno de los cultivos del componente agrícola es el cultivo del plátano, el cual es de importancia económica y genera ingresos rápidamente al productor. Este cultivo semipermanente pertenece a la familia de las musáceas. Es importante para el sistema agroforestal ya que aporta un grado de sombra al café, interviene en el ciclaje de nutrientes y aporta como en la producción de alimentos y a la seguridad alimentaria. Los requerimientos, temperaturas promedio entre 24 y 28 grados centígrados, requerimiento hídrico de 1500 a 2000 milímetros anuales, la pluviosidad 3000 milímetros anuales, humedad relativa entre 60 y 85%. El rango de altitud va desde los 0 hasta los 1000 metros sobre el nivel del mar. La densidad depende de la variedad y precipitación, propiedades físicas y químicas del suelo y del sistema de designajo. La luminosidad, al disminuir la intensidad de luz, el ciclo vegetativo de la planta se alarga. Su duración es de 6 a 15 años y la producción empieza a partir de los 9 meses. Al siguiente. En la siguiente diapositiva vamos a hablar sobre el nogal cafetero, cuyo nombre científico es Cordia alidiodora de la familia Boraginaceae. Es la especie del componente forestal, el cual sirve como sombrío al café, al igual que determina una entrada económica del sistema importante a largo plazo, ya que en el turno final de la madera es de entre 12 y 15 años.
Esta madera es de alto valor comercial por sus propiedades en densidad y resistencia físico-mecánica. Ayuda a la mejora de suelos y contribuye a la mitigación del cambio climático, ya que captura carbono. También es un árbol que alcanza los 30 metros de altura y diámetros de 90 centímetros. Su vistosa floración atrae a muchos polinizadores, lo cual es beneficioso para el café. Algunos requerimientos, como temperaturas entre 18 y 25 grados centígrados, precipitaciones de 1000 a 4000 milímetros al año, una altitud que va desde los 0 hasta los 1900 metros sobre el nivel del mar. La exigencia en luz, resiste vientos fuertes y en ocasiones del tipo de huracaneos. Los suelos pues alcanzan un buen crecimiento de altura, de diámetro, en suelos ricos con materia orgánica, bien drenadores y profundos con textura como franco-arcillo arenosa. La siguiente, compañero. Pues en el cultivo del maíz, pues esta será como la entrada económica del sistema a corto plazo. Será el que moverá el flujo de caja mientras comienzan a producirse en los demás cultivos. Pues es un subcultivo de ciclo corto, aporte de material orgánico, reciclaje de nutrientes y protección del suelo y fijación de nutrientes. Pues los requerimientos son una temperatura entre 13 y 29 grados centígrados, una altura que va desde los 0 hasta los 3000 metros sobre el nivel del mar, tiene un requerimiento hídrico de 600 a 800 milímetros al año, una humedad relativa entre 60 a 75 por ciento, suelos con un pH entre 5.5 y 7 y unas texturas franco-areno-arcillosas. Para la siembra, el maíz dentro del sistema agroforestal se debe sembrar a los 60 días después de la siembra del café como mínimo. Se debe realizar las labores agronómicas y diferentes en la asociación que tiene el café entre el plátano y el nogal. Pues ya hay como unos requerimientos del cultivo según la variedad, pues como la altura, los días de floración, longitud, diámetro, etcétera, y pues ahí termino. Ahí sigue entonces el compañero Eduardo. Muy buenas tardes, mi nombre es Eduardo Montalvo. Pues como lo decían los compañeros, el objetivo principal es establecer un sistema agroforestal con cuatro cultivos diferentes, teniendo como objetivo primordial el café como cultivo principal. Tenemos que entre distancias de siembra, entre el café, por lo menos entre surcos de a 2 metros y entre plantas 2 metros también, para un total de 2.500 plantas por hectárea. El ejercicio es para 1 hectárea. El número de ciclos, este cultivo, pues como ya lo decía el compañero, es permanente, pues puede durar entre 15 y 20 años en plena producción para hacerle pues la soca. En años también pues indefinido, como ya les decía, pues entre 15 y 20 años más o menos, permanentemente tiene floración. El maíz, lo ideal es sembrarlo pues a 1,50 m entre surcos y a 25 centímetros entre plantas, para un total de 5.714 plantas por hectárea. El número de ciclos, 2 ciclos, digamos en el semestre A, en el semestre B, y en duración un año, porque pues cada ciclo dura 0.5 años. El plátano entonces, muy parecido, entre surcos a 1,50 y entre plantas a 2,50, estamos hablando en metros, para un total de 278 plantas por hectáreas. El número de ciclos, pues 4 ciclos por cultivo, y en años duración, pues 5 años. Para el nogal, ya el nogal por ser pues la especie arbórea, la distancia entre plantas es mucho más extensa, pues estamos hablando de 20 plantas, ¿sí? de 20 metros entre plantas para un total de 20 plantas por hectáreas. Esto lleva el sistema, estaría conformado por estos 4 cultivos y de la siguiente forma. Entonces, si quieren me colabora con la otra diapositiva, compañero. En este diseño, pues aquí está pues como la demostración gráfica de cómo nos quedaría la asociación, como nos decía el compañero Julián, en modo encuadrado. Entonces, pues aquí ya estaría pues la representación gráfica de cómo nos va a quedar el cultivo.
y asimismo pues establece el riego y el manejo agronómico. Regala la otra diapositiva, compañero, por favor, gracias. En cuanto a los costos, bueno, tenemos que entre mano de obra y adecuación del lote o del terreno, tenemos 660.000 pesos. En el establecimiento del sombrío, pues iniciaríamos sembrando los maderables y el plátano, de ahí se nos irían 1.740.000. Posterior a ello, pues sembraríamos el café y después el maíz, como nos decía el compañero, que ahí van 1.230.000. Esto lleva incluido semilla, hollado, materiales, herramientas menores y otras labores o utilidades, o bueno, imprevistos que puedan salir, entonces ahí 180.000 pesos. Entonces, dentro de esto, pues ahí se nos van 4.886.000 en herramientas, 495.000, y entonces para un total de 10.682.000 por hectárea con el cultivo agroforestal. Entonces, aparte de los beneficios de tener un policultivo, también tendríamos beneficios en cuanto al mejoramiento del hábitat para las especies de fauna. ¿Sí? Podríamos estar creando corredores biológicos, los servicios ecosistémicos que nos prestarían pues los maderables, y en este caso el mismo cultivo de café, pues serían muy aprovechables o muy provechosos, por decirlo así, para las especies de fauna que se den en la zona. ¿Listo? Hasta aquí. Regala la otra, compañero, por favor. La bibliografía, de donde tuvimos la información, y damos por terminado la sustentación del curso Cultivo de Clima Medio. Muchísimas gracias.